¿Cómo están todos? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Mil disculpas por el retraso. No tenía contemplado esa llamada que me hicieron. Pero bueno, en todo caso aquí ya estamos para comenzar la clase, haciendo una pequeña recapitulación de lo que hicimos el día de ayer. Trabajábamos con un circuito relacionado a fuentes de regulación DC. Este ejemplo que tenemos aquí en pizarra, habíamos trabajado en una fuente que correspondía a ser una fuente dual. Teníamos dos salidas de voltaje, una con rango de valores positivos, el que se encuentra aquí arriba, V sub 0,1, y acá con rangos de valores negativos, V sub 0,2. Vimos que en este caso había una particularidad del circuito y era de que prácticamente el circuito, si es que yo lo veía por la mitad, la parte superior era muy similar a la parte inferior, pero realmente lo que sucedía es que eran de forma complementaria como se encontraba construido. Entonces, por como hicimos el análisis, nos dimos cuenta de que existía una simetría, y eso también nos indicaba esta conexión a tierra aquí, que nos hizo de alguna forma poder desarrollar el circuito en dos partes independientes. Primero la parte positiva y luego la parte negativa. Entonces, aquí en este ejercicio, lo que hicimos fue determinar cuáles eran los voltajes de salida. Nos dimos cuenta que había un resistor el cual nos definía. Voy a expandir su pantalla. ¿Me puede explicar lo que me... y si me dice que si puedo expandir la pantalla, ¿me puede explicar es que no sé cómo lo ven ustedes. O si me puede enviar una captura de pantalla, porque yo aquí tengo el, el video hecho en pantalla grande. ¿Cómo le salen a ustedes? Ah, ya, ok, parece que ha sido por allá. Ya, ok, continuemos. Entonces decíamos que en estos circuitos lo que veíamos era de que de forma general un dispositivo provocaba una fijación de voltaje, en este caso el Zener, fijaba un voltaje en un punto de la red, de tal manera de que yo podía calcular la corriente que circulaba en un resistor, que era igual a la corriente que circulaba por otros resistores que se encontraban virtualmente en serie. Digo virtualmente porque había una conexión con un amplificador operacional cuya corriente era igual a cero porque correspondía a una de las corrientes de entrada del elemento. Entonces, teniendo una fijación de voltaje en un resistor, podemos nosotros calcular cuánto sería el voltaje que se tenga en la salida. Y habíamos observado de que tenemos dos resistores, uno RF1 en este caso, que definía cuál es el voltaje mínimo, y el potenciómetro 1, que era un voltaje que era un valor resistivo que nos permitía variar el voltaje a la salida. Entonces, eso nos lograba, de alguna manera, poder tener un ajuste del voltaje a través de la variación del potenciómetro 1, y un análisis similar hicimos para el potenciómetro 2. También nos dimos cuenta de que había un elemento que funcionaba como amortiguador, pusimos el ejemplo, como un amortiguador que permitía tener el voltaje en la salida constante, aun cuando el voltaje saliendo del sistema de rectificación tenía un comportamiento de como voltaje no regulado, no era un voltaje que tenía un rizado, y ese elemento que hacía la amortiguación era el transistor que se encontraba aquí arriba. Entonces aquí en esos transistores, también inclusive el de abajo, habíamos determinado cuál es el voltaje necesario para que este elemento no entre en saturación y por lo tanto permita tener una regulación en todo el rango de voltaje. Entonces en ese sentido encontramos cuál es el rango, cuál es el valor de voltaje máximo que podemos tener nosotros a la salida, considerando de que aquí la peor condición era con el voltaje mínimo. Porque con ese voltaje mínimo había más posibilidad de que este elemento se sature en relación al voltaje máximo. Y también vimos que en este circuito había otro transistor que funcionaba como el circuito limitador de corriente, que es el transistor que se encuentra aquí en esta parte. Este transistor, por cómo se encuentra conectado de la componente base emisor en el resistor, denominado resistor de cortocircuito, RC1, esta juntura base emisor tenía un valor igual a 0,7, ¿no es cierto? Y cuando el voltaje asociado a este resistor era igual a ese voltaje base emisor, entonces el transistor se encendía y por lo tanto fijaba el potencial en el resistor, lo que no permitía un mayor aumento de voltaje en él y por lo tanto no permitía tampoco un aumento de corriente y por lo tanto limitaba la corriente que se tenía a la salida. Vimos también en este circuito que era posible determinar el voltaje del capacitor a través de una expresión un poco más exacta, si se le puede decir de alguna manera, en relación a lo que habíamos visto en ejercicios anteriores. En el ejercicio que hicimos el día lunes para calcular el voltaje, perdón, para calcular la capacitancia,
esa aproximación es correcta solo cuando trabajamos con fuentes no reguladas, a lo mucho con una pequeña carga que correspondía a ser un elemento Zener. Pero acá ya tenemos muchas otras cosas más y por lo tanto esa aproximación ya no es válida, y entonces aquí tenemos que tener en claro el concepto de carga ligera y carga pesada. Lo que nosotros decíamos es que, bueno, si es que tenemos una condición de carga ligera, podemos utilizar esta expresión que se encuentra aquí, en donde relaciona el voltaje mínimo con el voltaje máximo y la corriente que sale hacia el circuito, es decir, la corriente que está luego del capacitor hacia todo el circuito de regulación, en su componente máxima dividido para dos veces la frecuencia dada de 60 Hz, y eso era porque teníamos un puente rectificador. También si tenemos un tap central, también utilizamos 120 Hz, por el capacitor que debemos encontrar. Si tenemos la condición de eh, carga ligera, que es la que se encuentra aquí, que el voltaje de rizado pico a pico es menor al 10% del voltaje DC, si eso se cumple, esta fórmula es correcta. Si no se cumple, tenemos que recurrir a tablas. Y las tablas eran unas tablas en donde relacionaba primero el voltaje del secundario en el cual estábamos trabajando, y luego veíamos, en base a la corriente que habíamos definido aquí como corriente que está luego del capacitor, buscábamos cuál es el voltaje mínimo eh, que nosotros necesitábamos, y luego hacíamos una aproximación porque habían tantas curvas como valores de capacitancia posibles. Entonces, ahora vamos a seguir realizando ejercicios también en este contexto, utilizando reguladores para poder comprender cómo funcionan, pero esta vez utilizando otros dispositivos. Entonces, voy a mostrar un ejercicio en pantalla para poderlo... Vamos a ese ejercicio, por favor. Hay un elemento que vamos a explicar cómo funciona, que ustedes tienen allí, que es una cajita, que se llama LM317, este que se encuentra aquí. Ya vamos a explicar cómo funciona, pero copien el ejercicio así como se encuentra para luego ir a esa parte.
Ok, jóvenes, ahí tenemos nosotros el circuito ya dibujado. Dato adicional, vamos a decir que los voltajes BS1 y BS2 es igual a 12.6 voltios RMS. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos un circuito integrado, que es el LM317, que es el que se encuentra aquí. Entonces vamos a ver cómo funciona ese circuito integrado y vamos a ver que existe no muchas ventajas de utilizarlo. Entonces miren, el LM317 es un dispositivo de 3 terminales, el cual me permite tener una regulación de voltaje de un rango de valores. Entonces, yo tengo 3 terminales, vamos a numerarlos de forma indiferente, ¿no? Cuando vamos a poner números así de esa forma. ¿Y cómo funciona el LM317? Bueno, este elemento, voy a dibujar un poquito más abajo. La particularidad de este elemento es que el voltaje que se tiene entre el terminal 3 y el terminal 2, este de aquí es el terminal de salida, este es el terminal de entrada y este de aquí es el terminal común. El voltaje entre el terminal de salida y el voltaje común es un voltaje constante de 1.2 voltios, siempre. Entonces, si antes hablábamos de un diodo Zener que hacía la fijación de un voltaje, entonces ahora tenemos un elemento que internamente tiene elementos semiconductores que producen un voltaje entre el terminal de salida y el terminal común de 1.2 voltios siempre. Entonces aquí lo que vamos a hacer es algo similar al ejercicio que presentamos ayer, eso es conectar un resistor entre los terminales 2 y 3 para que en él exista una corriente asociada de manera proporcional al voltaje que se tiene allí. Entonces, vamos a lograr con eso de que finalmente cuando tengamos un circuito que está haciendo una regulación, por ejemplo, en el caso del circuito que hemos propuesto, aquí va a haber 1.2 voltios. De manera ideal vamos a considerar que la corriente que tenemos aquí es cero, así como el amplificador operacional. Y lo que vamos a lograr aquí es que la corriente que pasa por el resistor R1, en este ejercicio, como ven aquí en la parte izquierda de la pantalla, es la misma corriente que pasa por el potenciómetro y por el resistor R3. Entonces, ¿qué vamos a lograr? De que si yo hago una ecuación de voltaje desde el diodo Zener hacia la parte superior, lo que yo voy a lograr aquí es tener un voltaje a la salida que depende de esa corriente que circula por R1, que es proporcional al voltaje 1.2 y a la resistencia que está aquí, y va a ser proporcional también a los valores resistivos y el voltaje Zener. Entonces vamos a lograr un efecto muy similar a como tuvimos en el ejercicio de ayer, porque tenemos el voltaje entre el terminal de salida y el terminal 2, un voltaje igual a 1.2 voltios. ¿Cuáles son otras características importantes de este elemento? Bueno, este elemento tiene la capacidad de poder
admitir un voltaje de ingreso máximo de 40 voltios. El ingreso. Si es que estamos hablando ya de un dispositivo real, ¿no? Como es el LM317. Ya vamos a regresar a los datos del ejercicio, José. Eso es lo que quiero explicar esta primera parte para desarrollarlo, ¿ok? Entonces presten atención a esto, cómo funciona el LM317. Tengo un voltaje de ingreso máximo de 40 voltios y la salida va a ser un voltaje que está definido por el arreglo resistivo que se conecta aquí. Claro, si es que, digamos, yo aquí a propósito lo pongo a tierra, entonces, sin duda, el voltaje que tengo aquí en la salida es 1.2, sin importar lo que le conecte. Voy a poner un resistor y voy a tener 1.2 voltios a la salida. La idea es aprovechar este voltaje fijo para que por un arreglo resistivo el voltaje que se tenga en la salida sea mayor a 1.2. No, eso lo vamos a intentar hacer. Entonces, el LM317 normalmente no está conectado como está aquí en pizarra, sino que está conectado como el ejercicio que tenemos aquí, con un arreglo resistivo para poder definir cuál es el voltaje de valor de su salida. Ok, ¿qué más? Recordemos nosotros que al inicio de esta clase dijimos, ¿no? Que había un transistor que se comportaba como amortiguador, ¿no? Que para un voltaje de ingreso variante, que era un voltaje no regulado, se tenía el voltaje a la salida constante debido al arreglo de diodos Zener y de resistores, en donde el transistor absorbía el impacto como en un carro, ¿no? De los amortiguadores, igualito, pero acá absorbía las variaciones de voltaje. El LM317 podemos verlo que internamente tiene unos transistores que cumplen también esa función. Entonces, si yo tengo aquí un voltaje no regulado, lo que voy a obtener a la salida va a ser un voltaje constante. Entonces, es que yo soy capaz de verificar cuánto es la diferencia de potencial en este elemento. Lo que yo voy a ver es una forma de onda similar a como yo veía en el transistor del ejercicio de ayer, una onda que era variante en el tiempo, de tal manera de que la salida siempre sea constante. Eso es lo que logra este elemento. Entonces, si yo quisiera definir una caída de potencial en el LM317, voy a tener una polaridad de esta forma. Porque como funcionan estos reguladores, es que el voltaje de la salida tiene que ser siempre menor al voltaje de la entrada. Siempre el voltaje de la salida va a ser un voltaje menor a la entrada. Estos de aquí tienen el nombre de LDO. Low Dropout. Eso significa que tiene una pequeña caída en el elemento como valor mínimo para que pueda funcionar. Entonces yo digo, bueno, ok, entonces si internamente hay un transistor, y hablamos ayer de que un voltaje de saturación de 2 voltios, ¿no? Que ya no era ideal, si era un poquito más real, un poquito más aproximado a lo que realmente es, de 2 voltios. Entonces, bueno, si aquí al interno hay transistores, ¿cuánto es el voltaje mínimo que tiene que tener en diferencia de potencial para que esto funcione? Ok, entonces la resta del voltaje de ingreso menos el voltaje de salida, que será el voltaje diferencial, va a tener un valor mínimo de 3 voltios. Estos valores que estoy definiendo aquí, 1.2, 3 voltios, son datos ya definidos para ese elemento. No les voy a pedir que se los memorice, porque en el caso de algún ejercicio de examen, eso aparecerá con esos valores idénticos. Entonces eso no tendrán que memorizarlo, pero más bien tendrán que comprender de dónde sale. Si es que yo garantizo que la resta del voltaje de ingreso menos el voltaje de salida es como mínimo 3 voltios, puedo asegurar de que el regulador está funcionando bien. Por debajo de ese valor ya no funciona bien, ya no está regulando correctamente. Entonces, si nuevamente hacemos una analogía con el voltaje colector emisor que veíamos del ejercicio de ayer, decíamos que tenía un voltaje de saturación de 3 voltios, de 2 voltios, entonces aquí vamos a tomarlo algo similar. Es decir, que si yo deseo tener una regulación tal que no tengo esta conexión, ¿no? Tengo algunos resistores conectados aquí, y digo, bueno, en la salida tengo 5 voltios como voltaje máximo. Entonces, para lograr ese voltaje máximo, ¿cuánto tengo que tener de voltaje al ingreso? De tal manera que este elemento siempre regule. Bueno, entonces yo voy a decir, ok, si el voltaje de salida es 5,
Entonces el voltaje de ingreso va a ser el voltaje diferencial, o sea, la resta mínimo, que es igual a 3 más el voltaje de salida. Eso quiere decir que yo lo que tengo que tener es 8 voltios al menos al ingreso para que yo a la salida tenga 5 voltios. Puedo tener más de 8 voltios, puedo tener 10, puedo tener 20, no hay ningún problema. Pero lo que tiene que tener es que el voltaje diferencial, la resta del ingreso menos la salida, mínimo tiene que ser 3 voltios. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar para este dispositivo. Adicional a eso, tiene un valor de corriente máxima que sale del terminal 3, sale de aquí. Y esa corriente máxima va a ser igual a 1.5 amperes. Eso también está definido por datos de fabricante. Entonces, vamos a ver que realmente el análisis que tenemos nosotros para poder desarrollar este circuito es muy sencillo lo que ya hicimos ayer. Solo que dentro del LM317 podríamos encasillar una buena parte del circuito que nosotros utilizamos el día de ayer para poder definir el voltaje que se tenía a la salida de estos elementos. Entonces, bueno, vamos a usar este conocimiento que acabamos de explicar para poder desarrollar el ejercicio que hemos planteado. Entonces, regresamos a los datos para que puedan copiarse y luego vamos a definir cuáles son las instrucciones que tenemos o qué es lo que tenemos que encontrar en este circuito.
Ok, listo, ya tenemos copiados los datos para continuar con el ejercicio. ¿Estamos listos? Sí, perfecto. A ver, entonces vamos a ir calculando poco a poco lo que se nos va solicitando, ¿ok? A ver, entonces, primera cosa que nos solicitan, nos dicen, ¿cuál es el valor de R3 para que el voltaje a la salida de su 0,1 sea igual a 0 voltios con un potenciómetro 1 igual a 0 ohms? Esta pregunta se repite de igual manera para el ejercicio que hicimos ayer. Miren, que igualito como nosotros estamos diciendo esto, lo hemos calculado. No, ayer decíamos, ¿cuál es el valor de la resistencia tal para que el voltaje a la salida tenga un valor? Aquí nos están diciendo que es 0. Ayer era 7.5. Pero el potenciómetro nos dicen que es igual a 0. Quiero que se entienda algo. En un arreglo resistivo, ¿verdad?, acompañando un regulador como tenemos aquí, el valor de voltaje que nosotros tengamos a la salida, cuando el potenciómetro sea igual a 0, va a ser un voltaje extremo, sea mínimo o sea máximo. En este caso, como podemos apreciar, es un esquema similar a como vimos ayer, que hay una especie de simetría, hay una conexión a tierra. Por aquí miren que tenemos una tierra virtual, los 0 voltios que tenemos en el amplificador operacional se ven aquí. Es como que el circuito de alguna forma lo tenemos igual dividido en una parte positiva y en una parte negativa, especialmente por esta configuración. Entonces, cuando tenemos el potenciómetro igual a 0, estamos de alguna forma intentando tener algún voltaje mínimo aquí. Y en términos absolutos estamos diciendo un voltaje máximo acá, porque acá vamos a darnos cuenta que aquí tenemos voltajes negativos y lo vamos a demostrar ahora. Entonces, bueno, prestemos atención a esto. Me dice, bueno, encuentre el valor de R3, tal que el voltaje de salida B sub 0,1 sea igual a 0, considerando el potenciómetro igual a 0. Ok, entonces veamos. Aquí nosotros tenemos el regulador LM317, ¿no?, que nosotros deseamos que regule. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es la primera cosa que nosotros vamos a fijarnos? En el voltaje B sub K, que es un dato del problema. Nos dicen que el voltaje B sub K es 1.2 voltios. En estos terminales, entre la salida y el terminal común, vamos a tener 1.2 voltios. Ese será el valor de voltaje en el resistor R1, 1.2 voltios. Nos dice también que la corriente de ajuste es igual a 0. ¿Cuál es la corriente de ajuste? La corriente que se tiene en el terminal común. Nos dice que es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una corriente circulando en el resistor R1, será la misma corriente que circule en el ramal a continuación, que es en el ramal conformado por el potenciómetro 1 y el resistor R3. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto es esta corriente. La corriente que circula en el resistor R1 va a ser igual al voltaje B sub K, que es 1.2 voltios dividido para R1. Si tenemos su valor, lo podemos encontrar, eso es 1.2 miliamperios. Esa corriente R1 va a ser igual a la corriente que circula en el potenciómetro 1 y va a ser igual a la corriente que circula en el resistor R3. Entonces, bueno, definamos una expresión para relacionar el voltaje de salida B sub 0,1 con esto que estamos indicando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, aquí nosotros tenemos que considerar el camino que va desde la Tierra. Vamos a hacer igual uso del camino del Sender. Mira cómo está ahí ubicado. El punto de ese diodo es que funcione como Zener. Entonces vamos a asumir que tenemos una corriente circulando en ese sentido. Profesor, cuando tenemos un Zener, siempre deberíamos asumir que está funcionando como Zener. La respuesta es sí, porque si no, no tiene sentido colocar un diodo de allí si no funciona como Zener, si no aprovechamos el voltaje Zener del elemento. En este momento que ya tenemos un circuito, que tenemos básicamente todo lo que hemos visto en la clase, tenemos diodo de silicio, diodo Zener, amplificadores operacionales, transistores y un elemento de circuito integrado. Cuando se analizan circuitos electrónicos, si bien nosotros cuando aprendimos
especialmente para el caso de encontrar el punto de operación de diodos. Nosotros comprobamos, bueno, puede ser diodo, puede ser Zener, puede estar circuito abierto, lo comprobamos. Cuando tenemos una integración de varios elementos, de varios dispositivos electrónicos que apuntan a una sola aplicación, en este caso el desarrollo de una fuente regulada, ciertos dispositivos tienen que funcionar de cierta manera para que este circuito de forma global funcione bien. Como por ejemplo, el amplificador operacional. Tiene que funcionar en zona lineal para que este dispositivo funcione bien. Si no, no vamos a lograr que este voltaje que tenemos aquí se vea reflejado en este punto. Entonces, ¿qué sentido tiene que un amplificador operacional esté aquí ubicado si no va a funcionar como zona lineal? Ese transistor también tiene que funcionar en zona lineal. ¿Por qué? Porque cumple el mismo fin que tenía el transistor BJT que indicamos ayer, amortiguar los cambios de voltaje aquí, que es el voltaje no regulado, para tener un voltaje constante a la salida. Tiene que funcionar como zona lineal, si no, no tiene sentido. Este transistor vemos que tiene que activarse solo cuando se tiene una limitación de corriente. Eso es un caso particular. Y en el caso del diodo Zener, tiene que funcionar como Zener para yo tener un voltaje fijo aquí que logre que este dispositivo funcione. Sería un mal diseño que yo coloque aquí un diodo Zener y que esté funcionando como diodo ideal, por ejemplo. ¿Para qué poner un Zener si en todo funcionamiento, cuando funciona como diodo ideal, voy a tener el voltaje de 0 voltios? Aquí, para eso mejor pongo directamente el corto. ¿Qué gano entonces poniendo el Zener? Entonces, en este punto ya nosotros podemos asumir que ciertos elementos tendrán un comportamiento definido y que nosotros, a menos que esté mal diseñado el circuito, vamos a lograr encontrar que no funciona como se tenía previsto. En otras palabras, esos transistores que amortiguan el voltaje van a funcionar en zona lineal. Los amplificadores operacionales van a funcionar en zona lineal. Los Zener que estén aquí van a funcionar como Zener. Y tengo que yo dimensionar lo que me piden para yo poder tener aquí un voltaje que sea mínimo 3 voltios, la diferencia de voltaje en el elemento. Porque ya aquí ya es básicamente decir, bueno, yo quiero ver los valores que yo tengo aquí para poder tener que este elemento funcione. Porque yo ya puedo asumir que los otros están funcionando correctamente y me concentro solamente en él. Entonces, dicho eso, esa es la razón por la cual yo asumo que este diodo funciona como Zener y no como diodo normal. Esa es la razón por la cual voy a asumir que este amplificador operacional está en zona lineal, también este transistor. Esta es una excepción porque ya vimos que es para limitación de corriente, incluso mire cómo tiene la nomenclatura. Y miren cómo está conectado, justamente para limitar corriente. Cuando exista un voltaje asociado a este resistor, que sea igual al voltaje emisor base de este transistor, va a limitar el voltaje y por lo tanto va a limitar la corriente que circule allí. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Si yo asumo que el diodo Zener funciona como Zener, voy a encontrar una expresión para poder encontrar el voltaje de salida V sub 0,1. ¿Cuál es la polarización Zener? Tiene esa diferencia de potencial, ¿verdad? Tiene esa diferencia de potencial. Entonces, bueno, si yo digo, ok, ¿por qué motivo la corriente circula hacia abajo? Porque aquí arriba tengo un voltaje positivo y aquí abajo voy a tener un voltaje negativo. Entonces llama la corriente. De un terminal, la corriente siempre va a intentar ir de un terminal positivo a un terminal negativo. Y por ese motivo la corriente baja. Entonces vamos a hacer un camino de voltaje desde la Tierra, Zener, resistor R3, potenciómetro 1, resistor R1 y llegamos a V sub 0,1. Entonces, la ecuación es la siguiente. Desde Tierra, salgo por terminal negativo del voltaje Zener. Tengo menos voltaje de Zener. Miren cómo estoy circulando la corriente. Estoy definiendo la marca de polaridad de los resistores. Entonces voy saliendo por terminal positivo de cada uno de los resistores. Voy a tener más el voltaje de R3, más el voltaje del potenciómetro 1, más el voltaje del resistor 1. Eso va a ser igual al voltaje V sub 0,1. Entonces, bueno, en esta condición me están diciendo que el potenciómetro 1 tiene igual a 0 voltios. Por ley de Ohm, entonces el voltaje asociado a él va a ser 0. ¿Cuánto es el voltaje del resistor R1? El voltaje V sub K del circuito regulador. Esto es 1.2 voltios. ¿Pero a qué va a ser igual el voltaje de la resistencia R3? Bueno, será igual a la corriente IR1, que es igual a la IR3, por el valor resistivo de R3. Y aparte el voltaje Zener, yo ya lo conozco, que es un dato del problema, me dicen que es igual a 5 voltios. Entonces, en todo caso, lo que yo voy a hacer ahora es despejar
cuánto sería el valor de R3 para que cumpla esto. Entonces aquí sería R3 es igual a V sub 0,1 menos el voltaje en resistor 1 más el voltaje en el zener dividido para la corriente IR3, que es esto que hemos encontrado nosotros, 1.2 miliamperios. Y con eso encontramos cuánto es el valor de R3 para poder tener que V sub 0,1 sea igual a 0. Con un resistor de 3.17K logro esto. ¿Estamos claros con lo que he realizado? Chicos, preguntas, por favor. Si tienen dudas, háganlo saber. Si no tienen dudas, también díganlo por chat. Como les mencioné anteriormente, cuando estamos en clases presenciales, yo por lo menos puedo ver en los rostros y ver si es que han comprendido, si tienen cara de duda o cara de que, sí se entendí, por lo menos ahí me queda bien claro, pero aquí, no sé. ¿Por qué B sub 0 es igual a 1? Esto es lo que me piden. Me dicen, ¿cuánto vale R3 para que B sub 0, 1 sea igual a 0, considerando el potenciómetro 1 igual a 0 ohms? Está todo el problema. Aquí inicialmente me dicen, calcule R3 para que el B sub 0, 1 sea igual a 0. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, chicos, es importante que esto de aquí quede clarísimo, porque esto de aquí sale de un entendimiento del regulador. Recuerden, el voltaje siempre entre la salida y el terminal común es un voltaje constante definido por el fabricante y siempre se lo va a dar como dato. Y el dato está aquí, 1.2 voltios. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por favor, hagan la pregunta ahorita. Ok, entonces, el día de ayer y cuando hicimos un circuito, ¿no es cierto? Veíamos un circuito que era igualito en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y hacíamos un análisis similar para calcular cuánto era el voltaje V sub 0,2. Igualito como hacíamos arriba, igual hacíamos abajo. Aquí hay una diferencia, porque el circuito que tenemos en la parte de arriba no es igual a la que se encuentra en la parte de abajo. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo encuentro V sub 0,2 en este circuito? Presten mucha atención. Miren este circuito que está aquí en la parte de abajo. Tengo un amplificador operacional que nuevamente debería funcionar en zona lineal para que esto funcione bien. Entonces, si aquí tengo 0 voltios y el amplificador está funcionando en zona lineal, ese voltaje se ve replicado en el terminal inversor y aquí también tenemos el voltaje del terminal no inversor. Es decir, aquí hay 0 voltios. Aquí hay una tierra virtual. Una tierra virtual. Virtual GND, virtual ground. En todo caso, aquí hay una tierra virtual y aquí hay 0 voltios. Aparte, ¿qué también tenemos aquí? 0 amperios debido al amplificador operacional. Tenemos las dos cosas, 0 amperios y 0 voltios. Por característica del circuito tenemos 0 amperios y por cómo se encuentra conectado tenemos 0 voltios aquí. Entonces aquí va a haber una corriente asociada. Esa será una corriente, llamemos corriente I1. ¿A qué va a ser igual la corriente I1? Bueno, esa corriente I1 será igual a la diferencia de potencial en este resistor, que aquí tiene un valor de 1K, en donde diremos, bueno, entonces la diferencia de potencial es
V sub 0,1 menos 0 voltios, y eso dividido por el valor resistivo, y llamemos que esto de aquí se llame RL1 y acá RL2, para poder encontrar una relación de forma literal y luego reemplazamos. Entonces la diferencia de potencial en este resistor, por cómo circula la corriente, es el positivo arriba, el negativo abajo. V sub 0,1 menos el potencial abajo, que es 0, dividido para RL1. Esa es la corriente I1, es la que está circulando allí. Como aquí no hay corriente, entonces esa misma corriente circula en el resistor RL2. Si se dan cuenta, esa misma corriente circula en el resistor RL2. Pero desde el punto de vista de este resistor, ¿a qué va a ser igual esa corriente? A la diferencia de potencial del resistor dividido por el valor resistivo. Y nuevamente, como la corriente está circulando de arriba hacia abajo, el terminal positivo está aquí, el negativo está abajo. Entonces, el valor de esa corriente va a ser igual a el potencial positivo, que es 0, menos el potencial negativo, que es V sub 0,2, dividido para RL2, que es RL1. Esto es una relación entre, esto se expresa una relación entre los voltajes V sub 0,1 y V sub 0,2. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy relacionando V sub 0,1 con V sub 0,2. ¿Cuál es la relación? Que V sub 0,1 dividido para RL1 va a ser igual a menos V sub 0,2 dividido para RL2. Y como RL1 y RL2 son iguales, entonces lo que vamos a tener como relación es que V sub 0,1 es igual a menos V sub 0,2. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos, aquí en este caso, V sub 0,1 igual a 0, V sub 0,2 también va a ser igual a 0. ¿Qué característica entonces me arroja este análisis? Que este circuito es un circuito de fuente de regulador dual, de tal manera que el voltaje que yo tenga en V sub 0,1 se va a ver en V sub 0,2 pero cambiado de signo. Entonces esto sí es importante notar porque me pueden preguntar también algo respecto a V sub 0,2, ¿cierto? Me pueden decir, bueno, ok, entonces vamos a ahorita definir justamente una parte del problema adicional que tiene que ver con esto. Entonces, nos dicen, a ver, encuentre el valor del potenciómetro potenciómetro 1, pot 1, tal que V sub 0,2 sea igual a menos 10 voltios. Entonces yo digo, ok, yo tengo una relación para V sub 0,1 que cuenta con los voltajes de todos los elementos que están en este camino, incluido el voltaje en el potenciómetro. Pero, ¿y si me dicen V sub 0,2? ¿Cómo relaciono estas dos expresiones? ¿Cómo V sub 0,1 se iguala a algo con V sub 0,2? Aquí está la relación. Aquí está la relación y la encontré en la salida por la característica de este circuito. La corriente en el resistor de carga 1 es igual a la corriente del resistor de carga 2. Y entonces yo puedo encontrar una relación de esta manera a través de igualación de corrientes, considerando que aquí la corriente es igual a 0. Y reemplazo y resulta ser que como las cargas son iguales, el voltaje tiene un comportamiento dual. Entonces ahí me dicen, encuentre el valor del potenciómetro 1 para que V sub 0,2 sea igual a menos 10. Me están diciendo entonces que encuentre el valor del potenciómetro 1 para V sub 0,1 igual a 10 voltios. Ah, y aquí sí lo puedo utilizar entonces. ¿Estamos claros? Es importante en este punto la relación que se encuentra entre V sub 0,1 y V sub 0,2 para poder desarrollar el ejercicio. Porque me dicen, encuentra el potenciómetro 1 tal que V sub 0,2 es igual a menos 10. Bueno, la relación está con V sub 0,1, no con V sub 0,2. Encuentro una relación adicional a través de las resistencias aquí a la salida y encuentro que V sub 0,1 es igual a menos V sub 0,2. Entonces, tengo que encontrar el valor del potenciómetro 1 para que el voltaje a la salida del V sub 0,1 sea igual a más 10. Entonces utilizo esta misma expresión.
utilizo la expresión V sub 0,1 es igual al voltaje del resistor 1, que ya sabemos que es 1.2, más el voltaje del potenciómetro, la verdad, más el voltaje del potenciómetro, que es la corriente IR1, que es la que calculamos aquí inicialmente por el valor del potenciómetro 1, más la corriente IR1 por el valor del resistor R3, que ya lo encontramos que es 1.17K, menos el voltaje del sender. Entonces, con esto despejando, vamos a encontrar cuánto vale el valor del potenciómetro 1, considerando que V sub 0,1 es igual a 10, el valor del resistor 1, de la voltaje del resistor 1 es 1.2, el resistor R3 es 3.17K y el valor del voltaje del sender es 5. A ver, pregunta José algo. Si R2 tuviera otro valor, ¿puedo utilizar la misma relación para encontrar el valor del potenciómetro 1? Aquí hay que utilizar, aquí se reemplazan los valores de RL1 y RL2. Como valen iguales, un K y un K, termino teniendo esa relación. Pero supongamos que aquí el resistor RL1 hubiera sido 2K. Entonces, al despejar, hubiera encontrado que V sub 0,1 es igual a menos V sub 0,2 por RL1 dividido por RL2. O sea, menos 2K dividido por 1K por V sub 0,2. Eso hubiera sido que V sub 0,1 es igual a menos 2 veces V sub 0,2. Aquí hay que reemplazar, aquí se reemplaza. Como son iguales, voltaje V sub 0,1 es igual a menos V sub 0,2. Si hubiera sido otro valor resistivo, un valor diferente, aquí entonces hubiéramos encontrado otra relación. Ok. Dos, 5 menos 1.7 para... Muy bien, entonces el valor que me da el potenciómetro 1 para que cumpla esta condición es 8.33K. 8.33K. Ok. Entonces ahí hemos encontrado el valor de resistencia del potenciómetro 1. Y démonos cuenta de algo, como dije ya anteriormente, cuando tengamos en un circuito con dos resistores que desconocemos, nosotros diremos inicialmente, igual se lo va a proponer en el ejercicio, encuentre el valor del resistor que no es variable, o sea, que no es un potenciómetro, el que tenga un voltaje inicial en vez de 0,1. Luego encuentre el valor del otro potenciómetro para otro voltaje. Entonces, normalmente, esta primera condición sirve para encontrar cuánto es el voltaje mínimo en vez de 0,1, y aquí nos dice, en otras palabras, que es 0 voltios. Y luego encuentre con ese valor resistivo, encuentre el valor del potenciómetro para tener un voltaje mayor a él. En este caso era 10 voltios. Entonces esta fuente llega para este terminal de 0 a 10 voltios. Ok, otra pregunta que nos hacen. Encuentre el valor de la resistencia RCC y la corriente límite sobre ese resistor.
Encuentra el valor del resistor RSC, que es el que está aquí, y el valor de la corriente límite. Considerando de que aquí tenemos un voltaje que es negativo, por eso acá tenemos un positivo y acá un negativo, la corriente en una fuente negativa va a ir en este sentido. Eso ya lo vimos también ayer. Estableciendo una diferencia de potencial en el resistor RSC con esa diferencia de potencial. ¿Cuándo tenemos la limitación de corriente? Cuando el voltaje en ese resistor es igual al voltaje emisor base del transistor. Entonces aquí tenemos limitación de corriente. La limitación de corriente la tendremos cuando el voltaje en el resistor RSC va a ser igual al voltaje emisor base del transistor. ¿De qué es igual este voltaje de... ¿a qué es igual a ese voltaje que tenemos allí? De 0.7. Eso nos dice el ejemplo, eso nos dice el circuito. Ok, pero entonces eso ahí es igual a la corriente de limitación por la resistencia. Y el valor de resistencia no lo tenemos. Eso nos están pidiendo encontrar. Y también nos están pidiendo encontrar cuál es el valor que vamos a tener nosotros en el de corriente, cuál es el valor de resistencia y cuál es el valor de corriente en ese elemento. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a encontrar esto? Vamos a ver. De este circuito integrado, en este circuito integrado, LM317, nosotros dijimos que hay una corriente máxima que está asociada a ese elemento. Y aquí dice 1.5 amperios. 1.5 amperios. Entonces veamos, vamos discerniendo un poquito esto de aquí. En este circuito, lo que yo debo de tener como corriente máxima aquí es 1.5 amperios, por un lado. Pero esa corriente está limitada por el propio dispositivo, digamos, de alguna forma. Aquí nosotros podemos decir, ok, hay una corriente de 1.5 amperios, pero realmente esta corriente, ¿cómo está circulando para acá? ¿Qué otro dato tenemos aquí en el circuito? Nos dicen que en el amplificador operacional la corriente máxima es 20 miliamperios. Entonces resulta ser que de acuerdo a cómo está este circuito configurado, la limitación de corriente que tenemos aquí, más que para trabajarlo con la corriente del LM317, es para precautelar que la corriente que tenemos aquí, que es de 20 miliamperios en valor absoluto, sea la corriente máxima. Entonces aquí tenemos que ver, bueno, ¿cómo tenemos eso? Recordemos una cosa. En operación normal, el transistor Q2 se va a encontrar apagado. ¿Cuándo se enciende? Cuando tenemos justo la condición que limita la corriente. Ahí se va a encender. Entonces, si yo digo que hay una corriente, miren cómo está dibujado el transistor aquí abajo. Hay una corriente aquí en este sentido, que corresponde a la corriente de base del transistor, ¿verdad? Esa corriente de base del transistor Q1 va a ser igual a la corriente, debería ser igual a la corriente máxima del op-amp. Esa corriente de base, que es la que está aquí, corriente de base 1, debería de ser la corriente máxima del op-amp, porque el op-amp puede tener una corriente máxima de entrada o una corriente máxima de salida. Aquí me dicen 20 miliamperios. Entonces digamos que yo estoy funcionando el circuito, tengo una corriente que no es la máxima, por lo tanto este transistor no se enciende, solo se encenderá este transistor cuando tengamos la corriente máxima. Yo digo, bueno, tengo una corriente de entrada aquí al op-amp de 1 miliampero. Bueno, mientras no sea mayor a 20 miliamperios no pasa nada, porque si no, ¿qué es lo que puede pasar? Puede quemar el dispositivo. Entonces digo, ok, entonces la corriente B1 máxima permitida
tiene que ser igual a la corriente máxima del amplificador operacional. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo encontrar una relación de la corriente de emisor de transistor que estaría circulando en su condición máxima, que será la corriente que circula a través del resistor RSC. Así sería como se encuentra funcionando esto. ¿Estamos claros con esta parte? ¿O desean que se repita? Dígame por favor, ¿está clara esta parte, este análisis que he hecho aquí? ¿Estamos claros, jóvenes? Por favor, indíquenme su respuesta si está clara esta parte. ¿Puede repetir por qué se desconecta Q2? Claro. Q2 va a estar siempre desconectado, excepto en la condición límite de corriente. Solo ahí se va a encender. Y se va a encender para garantizar que el voltaje que tenga en el resistor sea igual a 0.7 y no más que eso. Entonces, yo tengo que encontrar cuál es la corriente que circula en ese elemento para poder decir, ok, entonces, cuando tenga esa corriente, debería yo tener igual el voltaje aquí, 0.7 voltios, para que este transistor se encienda y limite la corriente. Eso debemos de recordar. Cuando se tiene un voltaje en el resistor de limitación de corriente igual al voltaje de este diodito que tenemos aquí, ¿no es cierto? Cuando tenemos el voltaje en el resistor RSC igual a 0.7 voltios, y hablando de valores, ahí tenemos la limitación de corriente, pero no sabemos cuál es la corriente que va a existir. Hablamos inicialmente de que 1.5 amperios es la corriente que está aquí arriba. Ese es el valor de limitación de corriente de este elemento. Pero también nos dieron el valor de limitación de corriente del amplificador operacional. Entonces digamos que estamos funcionando en condiciones normales, no tenemos limitación de corriente, por lo tanto esto se encuentra apagado. Y digamos aquí tenemos una corriente de 1 miliamperio. 1 miliamperio es mayor a 20 miliamperios ingresando. No, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Cuando aquí tengamos una corriente en la base del transistor 1, una corriente, imagínense, de 25 miliamperios, ahí yo ya estoy dañando el amplificador operacional. Entonces, en ese sentido, si quiero limitar una corriente con este circuito, y me di cuenta de que aquí este elemento está siendo desprotegido, entonces, bueno, este limitador de corriente debe estar orientado para limitar la corriente que se tiene al ingreso del amplificador operacional. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería la corriente máxima de la base del transistor 1 que es posible tener para que el amplificador operacional no se dañe? Eso significa la corriente máxima del op-amp. 20 miliamperios es lo máximo que puede ingresar al elemento sin que se dañe. Por lo tanto, máximo puedo tener en la corriente de base 1, máxima voy a tener la corriente máxima permitida por el amplificador operacional. ¿Estamos claros aquí? Listo. Entonces, ahí yo cuando tenga esa corriente máxima, allí debería encenderse recién el transistor Q2. Este transistor solo se enciende cuando tenemos una protección de corriente máxima, que en este caso va dirigida al amplificador operacional. No va dirigido acá. El efecto se ve claramente aquí. Entonces, tengo que cumplir esta condición. La corriente de base 1 máxima tiene que ser igual a la corriente máxima del amplificador operacional permitido. Y sí está claro. Me había usted preguntado si podía repetir. Ya, listo. Entonces, esta corriente de base 1 tiene que ser igual a 20 miliamperios. Pero lo que yo tengo que considerar como corriente máxima que circula en el resistor de RCC no es la corriente de base, sino es la corriente de emisor. Entonces, la corriente de emisor máxima en el emisor 1 va a ser igual a beta 1 más 1 veces la corriente de base 1 máxima. El beta 1 nos dan 50. 50 es el valor de beta 1. Entonces encontremos cuánto sería esa corriente.
esa corriente en el emisor 1 máxima es igual a 1.02 amperios. Y esta corriente será igual a la corriente de cortocircuito de la cual estamos encontrando. Perdón, aquí no se ve. Ahí. El resultado de decir, bueno, la corriente de emisor máxima 1 es igual a beta 1 más 1 veces la corriente B1 máximo, que es 20 miliamperios, me da 1.02 amperios. Esa es la corriente máxima que tiene que circular por aquí. Porque cuando tengamos esa corriente, un poquito más de eso daña el op-amp. Entonces tengo que limitarla y eso sería a través de el encendido de este elemento. Cuando este elemento se encienda, ya tengo limitación de corriente y voy a tener aquí máximo 20 miliamperios, que es lo que me interesaba, tener 20 miliamperios a la entrada del amplificador operacional. Entonces, bueno, ya tengo cuánto es la corriente de cortocircuito. Me falta encontrar qué valor de resistencia me produce esta limitación de corriente. Entonces, aquí lo puedo encontrar. Yo lo que puedo decir entonces es que la resistencia de limitación de corriente, utilizando esta expresión, va a ser igual al valor de voltaje emisor base del transistor dividido para la corriente que encontré como corriente de cortocircuito. Entonces, eso me da, veamos, eso me da un valor de 0.686 ohmios. Entonces, eso significa que con un resistor de 6.686 ohmios, puedo tener una protección del amplificador operacional. Porque cuando aquí en la base del transistor 1, o sea, el ingreso del amplificador operacional, tengo 20 miliamperios, aquí voy a tener 0.7 voltios. Y si la corriente en el op-amp intenta ser mayor, no va a poder porque el voltaje aquí ya está máximo. Y por lo tanto se limita la corriente. Este transistor, recuerden que es como que está en el umbral de encendido. Está apagado siempre, pero cuando se tiene limitación de corriente, recién se inicia, recién se enciende. Y permanece en esa condición de apenas encendido, si se lo quiere ver así, porque está haciendo limitación de corriente. Y es así como funciona esta parte de protección. No tiene nada que ver realmente aquí con la parte de arriba, con nada, no tiene nada que ver. La reprotección fue para el op-amp. Entonces alguien puede decir, bueno, profesor, entonces aquí significa que si yo tengo un problema en la carga, ¿no? Digamos, conecto una resistencia muy baja, ¿eso significa que este elemento está desprotegido? Sí, esa es la respuesta. El elemento está desprotegido. ¿Debería yo de tener un circuito similar aquí en la parte de arriba para yo poder garantizar que tengo limitación de corriente? Pero no lo hay. Eso quiere decir que el circuito integrado LM317 puede dañarse con esta configuración. ¿Quién se salva de este circuito? Solo el op-amp. Entonces, claro, aquí habría que tener cuidado, pues, porque tiene que tener ese conocimiento que la corriente máxima de este elemento es 1.5 amperios. Y ahí tenemos que ver cuánto sería la corriente de salida máxima. Bueno, eso no nos piden, pero vamos a seguir nosotros analizando el circuito. Igual, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor háganla saber y abran su micrófono y díganlo, interrúmpanme sin ningún problema. Ok, entonces ya hemos encontrado el valor de la corriente de limitación y el valor resistivo. Hemos explicado por qué, de dónde sale eso. Y ahora vamos a encontrar los valores de los capacitores. Vamos a encontrar los valores de los capacitores. Entonces voy a borrar un poquito de pizarra acá. Me va a faltar espacio.
Ok, entonces vamos ahora a calcular, como decía, los valores de los capacitores, ¿no? Vamos a encontrar primero cuánto vale el capacitor C1, que es el que se encuentra aquí. Perdón, no sé si lo están viendo. Vamos a encontrar cuánto es el valor del capacitor C1, que corresponde a ser aquel capacitor que está conectado al LM317, para que este circuito regule de manera correcta. Okay. Entonces aquí nosotros necesitamos conocer esta corriente. Vamos a llamar corriente IC. No pongo IC1 porque puede entenderse que tiene que verlo con el colector 1 de acá y no tiene nada que ver. Entonces aquí vamos a llamar a la corriente IC y como próximamente vamos a terminar calculando también el capacitor, nos vamos a dar un nombre similar de retorno, pero eso será otro caso. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? Nosotros, para encontrar el valor de C1, tenemos dos opciones. Una, utilizar la fórmula que se definió para encontrar el valor de la capacitancia, ¿no verdad? De tal manera de que yo pueda tener un cálculo rápido, siempre y cuando tengamos condiciones de carga ligera. Si no se cumple esa condición, tengo que yo recurrir a tablas. Me dicen que el voltaje en el secundario 1 es igual a 12.6 voltios de RMS, el voltaje que tenemos aquí. Y recuerden esta configuración de diodos, miren cómo está conectado. Ayer dijimos que por cómo está conectado es un circuito que el voltaje máximo que tenemos aquí, el voltaje máximo, vemos aquí que tenemos voltajes no regulados 1 y acá voltajes no regulados 2. El voltaje no regulado 1 máximo va a ser igual al valor pico del secundario del transformador, es decir, raíz de 2 por el voltaje en secundario 1 que está en RMS, o sea, el valor que hemos definido allí, menos una caída de voltaje de diodo. Una, porque este de aquí es un puente rectificador modificado. Recuerden que si yo trabajo en un semiciclo, tengo una corriente que entra por aquí a este circuito, enciende el diodo de acá, la corriente va a través de la Tierra, regresa a la Tierra y nunca hubo el funcionamiento del puente rectificador de forma completa. Ese puente rectificador, ¿por cómo está conectado así? Que es diferente. Antes teníamos aquí una conexión a Tierra. Ahí sí había encendido de los dos diodos. Así como se encuentra, es un puente rectificador, pero que funciona a la mitad por cada uno de los circuitos. Por ese motivo, el voltaje máximo 1 es igual a esta ecuación, solo una caída de voltaje de diodo. Solo una. Entonces aquí podemos encontrar cuánto es el voltaje máximo. Ese voltaje máximo, si son diodos de silicio de ese circuito de rectificación, vamos a ver cuánto nos da. Sería raíz de 2 por 12.6. Profe, pero o sea, ya en este ejercicio, por ejemplo, ya nos dan cuánto vale BS1 y BS2, pero en caso de que no nos dieran y nos dieran el voltaje primario, el voltaje secundario cuando lo encontremos, habría que dividirlo para dos. Sí, así hicimos ayer también. Recuerda que ayer nos daban en la relación de vueltas el primario y el secundario. Encontrábamos con eso el voltaje del secundario, que era total. Y para cada etapa tenemos que dividirlo para dos, porque este es un transformador conectado en tab central. Cuando veas la Tierra aquí, tienes que automáticamente dividir los voltajes la mitad cada uno. Ah, ya, ya, gracias. Ok. Ok, entonces ese voltaje máximo nos va a dar, o nos dio, 17.12 voltios. Ese ya es el voltaje máximo. ¿Tenemos el voltaje mínimo? No, no lo tenemos. Pero lo necesitaríamos porque si la fórmula de carga ligera necesitamos encontrar el capacitor, solo tiene que haber un incógnito. Entonces veamos, ¿cuánto tiene que ser el voltaje
voltaje mínimo, en este caso, para la parte de arriba, tal que el circuito funcione y regule. Aquí en este terminal, vamos a hacer esto un poquito más acá. Aquí en este punto tengo o el voltaje máximo 1 o el voltaje mínimo 1. Si me dicen que el dato del problema es que el voltaje diferencial, aquí es 3, me dicen que el voltaje diferencial mínimo sea 3 voltios, y eso es, recuerden que eso está dado por el fabricante, ¿no? Me dice que el voltaje que yo tengo entre la entrada y la salida que debería tener para que este circuito funcione, tiene que ser igual a este valor mínimo. Entonces, la condición para que este circuito regule, vamos a poner aquí, condición de regulación, es que el voltaje diferencial del LM317 mínimo sea igual a 3 voltios. ¿Y aquí este voltaje diferencial? Este de aquí sería igual al voltaje del ingreso, que es el voltaje no regulado, su índice 1 para separarlo, menos el voltaje a la salida. Eso es igual al voltaje diferencial. ¿Cómo yo hago para que este voltaje sea mínimo? ¿Cómo yo hago para que esta resta sea lo más pequeño posible? Eso significa que yo debería tener el valor de V sub 0,1 el mayor posible y el valor del voltaje no regulado 1 el menor posible. ¿Estamos claros? Para yo tener una resta que sea lo más pequeña posible, voltaje no regulado 1 tiene que ser lo más pequeño posible y V sub 0,1 tiene que ser lo mayor posible. Esa va a ser la forma de yo poder tener la resta de valor más pequeño en el voltaje diferencial y tener la condición mínima. Eso significa que ¿cuál es el valor de voltaje de mínimo entre el voltaje no regulado? El voltaje de no regulación mínima 1. ¿Y cuál es el voltaje máximo de V sub 0,1? V sub 0,1 máximo, que era igual a, ya lo borré, pero era igual a 10 voltios. Entonces la resta de esto tiene que ser igual a 3 voltios. Entonces aquí yo tengo una condición de funcionamiento de V1 mínimo. V1 mínimo va a ser igual a 10 más 3, esos son 13 voltios como mínimo. Con 13 voltios aquí puedo tener 10 voltios a la salida porque la diferencia de potencial entre estos dos elementos será igual a 3 voltios. Si tengo el voltaje máximo, que es de 17.12, y acá a la salida tengo 10, perfecto, va a haber 7 punto y pico voltios entre la entrada y la salida, y está bien, porque lo que necesita mínimo para que funcione el regulador es 3. 3. En la condición de voltaje máximo tengo 7, está bien, en la condición de voltaje mínimo tengo 3. Entonces allí es la condición que yo tengo que asegurarme, y por lo tanto el voltaje mínimo que debería yo tener aquí en este caso sería aquel que estamos viendo. Entonces vamos a encontrar el valor de la capacitancia primero, viendo si es que se puede hacer con condición de carga ligera o si tenemos que hacer uso de tablas. ¿Cuál es la condición de carga ligera? Es que el voltaje de regulación pico-pico sea menor al 10% del voltaje DC. ¿Cuál es el voltaje de regulación pico-pico? La resta entre el máximo y el mínimo. Tiene que ser menor a 0.1 veces el promedio entre las dos. Veamos cuánto nos da.
La resta de estos dos valores es 4.2. Eso debería ser menor al 1%. Entonces, me queda en un lado 4.12 y en el otro lado 5.1. No hay condición de carga ligera, no la tenemos. Lamentablemente no podríamos utilizar la fórmula que se nos ha dado, pero entonces tenemos que recurrir a las tablas. Entonces podríamos recurrir a las tablas, pero lo que nosotros no hemos hecho todavía es encontrar cuánto es la salida, de cuánto es la corriente aquí. ¿Cuánto es la corriente aquí? Entonces veamos, no, para poder encontrar la corriente en esta parte, nosotros solo tenemos conectado esto. ¿Cómo encuentro la corriente al ingreso? Yo puedo, y eso de aquí puede aplicarse a cualquier cosa. La ley de corrientes de Kirchhoff puede a mí simbolizarme como todo esto un nodo, todo esto un nodo. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la corriente I sub C va a ser igual a las corrientes que salen, ¿no es cierto? Que sería la corriente máxima del LM317, que es lo que máximo puedo tener aquí. Recuerden que esto de aquí es cuánto es la corriente máxima que tengo aquí en esta parte. Eso tiene que ser igual a la corriente de salida del LM317, también valor máximo, más la corriente de ajuste, que es un dato del problema que me dicen que es 0. Entonces, lo que yo tengo que utilizar para la condición de corriente máxima que tenemos en esta parte es igual a la corriente máxima del LM317, que es 1.5 amperios. Entonces, en la tabla, yo lo que voy a buscar es aquella tablita que tenga en el rótulo voltaje en el secundario 12.6 voltios RMS, y ahí voy viendo en el eje Y el voltaje mínimo, 13, porque en el eje Y siempre es el voltaje mínimo. Y en el eje X siempre es la corriente índice máxima, que esto es 1.5 amperios. Entonces, como no nos dio condición de carga ligera, tenemos que utilizar las tablas. Y vamos a ver. Ya le voy a mostrar la tablita aquí. Aquí tenemos la tabla de la cual estamos hablando. Entonces, miren el rótulo de la tabla, porque va a haber tantas tablas como voltajes en el secundario necesitemos. Aquí nos dicen voltaje en el secundario. Esta es la tabla de voltajes mínimos. No es que voltaje del secundario es mínimo esto, no, no. Esta es la tabla de voltajes mínimos, se refieren a estos voltajes mínimos, tal que el voltaje en el secundario sea igual a 12.6 voltios RMS, que es lo que tenemos nosotros, 12.6 voltios RMS. Entonces tengo que encontrar una curva para poder tener el valor del capacitor tal que yo tenga 1.5 amperios de corriente, que es la que está aquí, y voltaje mínimo de 13 voltios. Entonces estamos hablando de una curva que pasa, una curva que tenga algo así como este comportamiento. Profe, pero ese es el valor total del voltaje del secundario o de cada parte. Es el secundario con el cual estamos trabajando. No es el total, siempre va a ser la parte, la fracción con la cual lo utilicemos en el circuito que estamos deseando encontrar el capacitor. Digamos que me hubieran dado la relación de vueltas, ¿no? Me hubieran dicho que es una relación de vueltas entre el primario y el secundario de tanto. Con el voltaje de ingreso yo podría encontrar cuánto es el voltaje secundario total. Pero aquí lo que interesa cuando tenemos una conexión a tierra en la mitad del transformador es solo la sección que corresponde a la parte, en este caso, positiva. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, como la curva con la cual tendríamos que trabajar es una curva que es la que he dibujado de color rojo, y ayer hicimos un caso como que de interpolación, ¿no es cierto? Como que algo que esté
en la mitad para poder aproximar el valor del capacitor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué respuesta podemos dar en este caso? La respuesta que nosotros daríamos es que el voltaje que tengamos como mínimo de 13 voltios con una corriente de 1.5 amperios significa un capacitor de valor mayor a esto. No podemos decir el valor exacto. Diferente hubiera sido que hubiéramos tenido un voltaje mínimo de 12. Supónganse que hubiéramos tenido nosotros que el voltaje diferencial de mínimo del LM317 hubiera sido 2 voltios. Entonces, aquí nosotros hubiéramos tenido el valor de voltaje definido, o 4 voltios, más bien, hubiéramos tenido 12 voltios, como vemos aquí. Y hubiéramos dicho, claro, si el voltaje mínimo era 12 voltios con una corriente de 1.5 amperios, aquí indiscutible, la capacitancia era 2200 microfaradios. Pero, ¿qué respuesta podemos decir aquí nosotros? La respuesta del capacitor 1 será un capacitor mayor a 2200 microfaradios. No podemos dar otra respuesta más que esa. Y esa respuesta sería correcta porque estamos diciendo que, bueno, no conocemos el valor exacto porque las gráficas no ayudan, pero podemos definir un valor, pues, mínimo para que empiece a funcionar. Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, un valor de capacitor de 2200, vamos a tener un voltaje de 12 voltios. ¿Y con 12 voltios va a funcionar el regulador? Sí, porque vamos a tener una diferencia. Ah, perdón, no va a funcionar, no, porque ahí el voltaje debería ser 2 voltios y la salida es 10. Entonces aquí lo que nosotros debemos decir es solamente que es mayor, nada más, no mayor o igual. Iba a decir mayor o igual, pero solo es mayor, porque no podemos dar un valor. ¿Estamos claros? Entonces en las evaluaciones igual le vamos a dar la tabla, no es que van a tener que tenerla, vamos a darse. Entonces, la respuesta para la primera parte del ejercicio va a ser un capacitor que sea mayor a... mayor a 2200 microfaradios. Encontremos el valor del capacitor 2 para la segunda parte del ejercicio. ¿Cuál es el voltaje máximo que vamos a tener en la segunda parte? Profesor, ¿cómo obtuvo el voltaje mínimo? El voltaje mínimo se lo obtuvo de aquí. Yo decía que el voltaje diferencial mínimo entre los extremos del LM317 tiene que ser igual a 3 voltios. Eso es dato del problema. ¿Pero qué es igual a ese voltaje mínimo? Es igual al voltaje de la entrada, que es un voltaje no regulado, menos el voltaje de la salida, que es V sub 0,1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago para que esta resta sea mínima? Tengo dos valores que están restándose, ¿cómo yo hago que este resultado sea mínimo? Bueno, es que el voltaje no regulado sea lo menor posible y el voltaje V sub 0,1 sea lo mayor posible. ¿Cuál es el menor posible para el voltaje no regulado? El voltaje mínimo 1. ¿Cuál es el mayor posible para V sub 0,1? V sub 0,1 máximo, que era 10 voltios, porque hemos ajustado el valor del potenciómetro para ese valor y vamos a tomar ese como valor máximo. ¿Cuál es el valor mínimo? 0. Entonces, a partir de esta relación encontré el voltaje mínimo 1. ¿Está claro? Ya, ok. Ahora vamos a esta parte, al cálculo del capacitor C2, que me permite tener un funcionamiento correcto de esta otra parte. Recordemos que cuando aquí nosotros teníamos un voltaje no regulado, iban a ser valores negativos, ¿no? Vamos a tener un voltaje no regulado, que es algo así. Este valor de aquí, que es el más negativo, lo definimos para evitar confusiones de signos y todo, tener una nomenclatura correcta, vamos a definirlo como el voltaje máximo, aun cuando es el voltaje más negativo. Y el voltaje de aquí será el voltaje mínimo. Ayer dijimos que hay una fórmula para este tipo de circuito de rectificación para encontrar el voltaje máximo. El voltaje máximo
el voltaje máximo 2, va a ser igual a menos raíz de 2 por el voltaje secundario 2 dado en RMS más la caída de ánodo a cátodo. Permítame conectar la computadora que me estoy quedando sin batería. Ok. Entonces, ¿qué valor vamos a tener aquí? Realmente vamos a tener el mismo valor que obtuvimos acá, pero con signo cambiado. Es así como dijimos ya, ¿no? Eso de aquí podemos definirlo. Como que el voltaje máximo 2 es igual a menos el voltaje máximo 1. Esto es menos 17.12. Podemos utilizarlo como fórmula general también, porque se va a cumplir. Ese dice el voltaje máximo 2, que es el que tenemos acá. Nos encontramos a un problema también aquí. No tenemos el voltaje mínimo. ¿Cuál tiene que ser el voltaje mínimo tal que todo esto funcione? Todo está concentrado aquí, en el transistor que funciona como amortiguador. ¿Okay? Eso recordemos. Aquí vamos a tener un voltaje asociado a él que tiene que permitir que funcione en zona lineal. ¿Cuál es el voltaje que estoy hablando? El voltaje emisor-colector del transistor 1. Ese voltaje emisor-colector tiene que ser tal que no sature el transistor y por lo tanto permitiría su correcto funcionamiento, que es funcionamiento en zona lineal, y que ayudaría a que este circuito funcione. Ok. ¿Estamos claros? Ahí tenemos que encontrar cuánto es el voltaje emisor-colector para que permita el correcto funcionamiento de ese elemento, que es que funcione en zona lineal. Entonces, no me dicen nada respecto al voltaje emisor-colector de saturación del transistor. No me dicen nada. No es como el ejercicio de ayer que me dijeron considere 2 voltios. No me lo dijeron. Entonces, como no me dicen nada, voy a asumir un valor teórico, que es que el voltaje emisor-colector de saturación va a ser igual a 0 voltios. Cuando el transistor se satura va a tener un valor de 0 voltios. Bueno, entonces determinemos cuánto es el voltaje en cada extremo del elemento. Aquí vamos a tener el voltaje de emisor 1 y acá tenemos el voltaje de colector 1. Entonces, el voltaje de emisor colector va a ser igual al voltaje de emisor 1 menos el voltaje de colector 1. ¿Okay? ¿Cuál es el voltaje de emisor 1? El voltaje que tenemos aquí. Que siempre va a ser un voltaje en condiciones extremas. Y la condición extrema, recuerden que va a ser cuando tengamos el voltaje aquí, lo mayor posible, hablando en términos absolutos, y también cuando tengamos una corriente que sea la corriente máxima. Si eso es cierto, significaría que este transistor está encendido y por lo tanto el voltaje emisor base es igual a 0.7. ¿Por qué digo esto? Porque el voltaje en este punto, el voltaje en el emisor 1 sería igual a B sub 0,2. Perdón, el voltaje está en el emisor 1. Será igual al voltaje B sub 0,2 menos el voltaje emisor base del transistor 2. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es una condición límite. ¿Cuándo tenemos encendido el transistor? Cuando la corriente que pasa por aquí es tal que es limitada por ese transistor. Entonces, por eso yo hago recorrido de voltaje. Para encontrar el voltaje aquí, yo vengo B sub 0,2 menos voltaje base, menos voltaje emisor base, ese es el voltaje aquí. Voltaje 0,2 menos voltaje emisor base. Menos el voltaje del colector, que es el voltaje
no regulado. Eso tiene que ser igual al voltaje emisor colector de saturación, que esto es 0, porque ese es el ejercicio, si me lo dice, eso es 0. Entonces, bueno, eso significa que si yo despejo aquí, tengo voltaje no regulado, es igual al voltaje V sub 0,2 menos voltaje emisor base 2. Entonces, veamos aquí. Si yo tengo estos dos valores que están restándose, yo lo que voy a hacer igual, tal cual como en el caso definido anteriormente, yo puedo aquí tomar el valor de voltaje no regulado como mínimo, y esto en términos absolutos como el mayor, en términos absolutos. Entonces, ¿qué voy a utilizar aquí? Para el voltaje V sub 0,2, voy a tomar un valor de voltaje igual a menos 10, y aquí voy a tomar el voltaje mínimo. Por lo tanto, cuando yo tenga aquí este valor, lo que va a tener que el voltaje no regulado, que va a ser el voltaje mínimo, va a ser igual a menos 10,7. Es parecido el análisis a como hicimos aquí. Es igualito. En términos absolutos he cogido el máximo, en términos absolutos, o sea, olvídense del signo, porque eso es lo que intentamos hacer aquí para no confundirnos. Toma el valor, sin tomar en cuenta el signo. V sub 0,1 toma entre 0 y menos 10. Ok, sí, pero sin quitar el signo, para solo este análisis, nada más, eso es lo más sencillo, es entre 0 y 10, numéricamente hablando. Y el valor de voltaje no regulado es el mínimo. Es un análisis similar a como hicimos acá. Observen, aquí hemos cogido V sub 0,1, el valor mayor posible, y el mínimo, el voltaje no regulado como el mínimo. Acá estamos haciendo lo mismo. Entonces aquí vamos a definir este valor de voltaje como voltaje mínimo. ¿Y cuál es el máximo? Este de aquí, menos 17,2 voltios. Como queremos encontrar el valor del capacitor 2, el procedimiento sería igual. Veremos si es que hay condiciones de carga ligera. Si es que las hay, utilizamos la fórmula que vimos ayer, y si no, pasamos a las tablas. Entonces, veamos, ¿hay condición de carga ligera? Vamos a ver. Tengo que ver que se cumpla esto, ¿no? Que el voltaje no regula, que el voltaje de frisado pico-pico sea menor a 0,1 veces el voltaje promedio de esta parte. Entonces recordemos que cuando estamos trabajando en la parte de valores de regulación negativa, lo que vamos a trabajar es en los términos absolutos para evitar confusiones de signos. ¿Cómo es el voltaje regulado pico-pico? Es la resta del voltaje máximo menos el voltaje mínimo, que vamos a utilizar en valor absoluto. Esa es la fórmula que estamos hablando. Acá no usamos valor absoluto porque eran positivos, pero acá sí. Entonces vamos a ver si se nos cumple esta desigualdad. Por un lado, aquí vamos a tener 7,12
Y para que haya carga ligera deberíamos tener que eso sea menor al otro valor. Y eso da 1.35 el otro valor, 1.36 de hecho. ¿Tenemos carga ligera? No. Lamentablemente no tenemos carga ligera. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es utilizar las tablas. Vamos a ver las tablitas. Antes de ver la tabla, por cierto, necesitamos también conocer cuánto es la corriente que teníamos por acá. Aquí necesitaríamos conocer cuánto es la corriente aquí. Recuerden que sería en sentido contrario, ¿no? Aquí, ¿cuánto es la corriente? Y C'. Caramba. Vamos a poner un valor de resistencia aquí. De 3K. No me dieron el valor de resistencia R4, parece que hubo una omisión, pero digamos que hay un valor de 3K. Aquí hay una corriente que circula así. Siempre la corriente va de positivo a negativo. Que sea la corriente IR4. Aquí va a ser igual entonces la corriente IC'. Aquí hay una corriente también que es la corriente de alimentación del amplificador operacional que vamos a considerarla como 0. Y vamos a tener aquí otra corriente. Esa corriente que está ahí será la corriente de colector 1, del transistor 1. Ya sabemos qué corriente máxima podemos tener en la base 1, por lo tanto podríamos conocer también cuánto es la corriente máxima en el colector. Entonces la corriente IC', perdón, que es la que está aquí, va a ser igual a la corriente en el resistor R4 más la corriente en el colector 1. ¿A qué va a ser igual la corriente en el resistor R4? Eso va a ser la diferencia de potencial entre el voltaje que tenemos aquí, de acuerdo a la polarización que se tiene aquí, pues, ¿no es cierto? Vamos a tener menos el voltaje Zener menos el voltaje no regulado dividido para R4. Como aquí nosotros debemos tener las condiciones máximas, ¿qué valor de voltaje no regulado debo tener? Tengo dos opciones. O tengo menos 17.12 o tengo menos 10.5. ¿Con qué valor? ¿Con cuál de los dos voy a tener toda esta respuesta de corriente la mayor posible? Utilizando aquí menos 17.2 o menos 10.5. Díganme ustedes, chicos. Con el máximo, correcto, con menos 17.12. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la corriente IC', utilizando el voltaje no regulado de menos 17.14, vamos a tener esa corriente del resistor R4 igual a 4.04 miliamperios. Más esta otra corriente, conociendo que la corriente de base 1 máximo es 20 miliamperios por beta 1, que es 50, eso es 1 amperio. Entonces esta corriente tiene que ser 1.04 amperios. La corriente IC'. Entonces con un voltaje mínimo, viéndolo en términos positivos, de 10.7 y una corriente de 1.04, vamos a buscar en el gráfico
cuánto es el capacitor que nosotros necesitamos. ¿Qué gráfico vamos a utilizar? Vamos a utilizar el mismo porque el voltaje en el secundario de la segunda parte también es 12.6. Y este gráfico corresponde a ese voltaje mínimo versus corriente que acabamos de encontrar I sub C. Entonces, ¿qué valor busco? Busco 10.7, ¿no es cierto? Entonces, estamos entre 11 y 10. Parecería que por aquí tenemos 10.7. ¿Y para qué valor de corriente? 1 amperio. Entonces, aquí tenemos un cruce directo con una de las curvas y me dice que para una capacitancia de 1000 microfaradios vamos a tener una corriente que está muy cerca de 10.7, sale choquísimo. De un voltaje, perdón, de un voltaje de 10.7 y una corriente de casi 1 amperio. Entonces aquí no es como el caso anterior que hacíamos un estimado, aquí podemos decir con certeza que el capacitor 2 es 1000 microfaradios. Y lo estamos encontrando por este gráfico porque no había condición de carga ligera y entonces aquí no teníamos otra opción que definirlo de esa manera. Entonces la respuesta para el capacitor 2 es 1000 microfaradios, mientras que para el capacitor 1 era mayor a 2200 microfaradios. No podemos decir un valor exacto, pero es una respuesta válida decir mayor a ese valor, porque la gráfica no ayudaba para encontrar el valor exacto, ni siquiera interpolar. ¿Se utiliza el voltaje mínimo no regulado para la gráfica? Sí, por eso aquí dice esto. La tablita tiene el título, o la gráfica, perdón, tiene el título voltaje mínimo. Es ese mismo voltaje que hay que utilizar. Voltaje mínimo, pero no se refiere a voltaje mínimo secundario, no, no. Esta es la gráfica de voltaje mínimo para un voltaje en el secundario de 12.6 voltios RMS. Entonces aquí el voltaje que se indica, siempre vamos a tener que tomar el mínimo, no el máximo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una pregunta, por favor.